Eh, Vamos como siempre, a dar inicio presentando a nuestro invitado. Él es el doctor Abel Gallardo Sarmiento. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Agradecido de compartir mi investigación en este Congreso Internacional. Gracias, doctor. Y como siempre, bueno, pues me voy a permitir leerles parte de su currículum haciendo una síntesis. Y bueno, voy a iniciar. Él es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad de Matanzas, doctor en Ciencias de la Cultura Física, máster en Ciencias de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, licenciado en Cultura Física, profesor e investigador del área de la cultura física profiláctica y terapéutica, jefe de la disciplina docente de cultura física profiláctica y terapéutica del Departamento Docente de Ciencias Aplicadas al Deporte, jefe del proyecto titulado Retos de la Actividad Física Terapéutica y el Control Médico en el Entorno Social y Universitario, asesor científico de tesis de maestría, especialidad y doctorado, miembro del Consejo Científico de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, profesor del programa de doctorado Ciencias de la Cultura Física de la Facultad de Cultura Física de Matanzas, que posee categoría de excelencia, profesor del programa de maestría Ciencias de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, la cual posee categoría de excelencia, miembro de la Sociedad Nacional de Medicina Hiperbárica y Actividades Subacuáticas, miembro de la Sociedad Provincial de Nutrición de Matanzas, Cuba, miembro de la Red Iberoamericana de Pedagogía. Tiene publicados artículos en revistas de alto impacto, además de participar en eventos científicos. Ha impartido cursos y conferencias en Cuba y en la Universidad Francisco de Miranda, en Venezuela. Esa es su síntesis curricular, maestro. Pues adelante con su ponencia. En este caso, el título es Variables biológicas determinantes en el rendimiento funcional y la optimización morfológica, de los remeros. Maestro, adelante. Muchas gracias. Vamos a pedirle por ahí, perdón, doctor. Bien, ya está la presentación. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias por esta presentación, ¿no? Recientemente también me incorporaron a ser miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, una de las informaciones muy recientes. El título del trabajo, como aparece en pantalla, es las variables biológicas determinantes en el rendimiento y la optimización morfológica de los remeros. Esto es una temática muy en boga para los deportes de alto rendimiento. Cuando hablamos de deporte de alto rendimiento, no estamos hablando de deporte inicial. Estamos hablando de en la pirámide de alto rendimiento, estamos hablando de deporte olímpico, deporte mundial, e incluso llegamos hasta a los clubes deportivos. Esta investigación pertenece a uno de los proyectos de nuestra universidad, incluso está auspiciado también por el Centro Provincial de Medicina del Deporte e incluso tiene salida al Comité Olímpico Venezolano. En cuanto a la próxima lámina, la siguiente, ahí. En cuanto al remo, debemos decir que es un conjunto de disciplinas deportivas que consiste en la propulsión de una embarcación en el agua con o sin timonel mediante la fuerza muscular de uno o varios remeros, usando uno o dos remos como palancas simples de segundo grado, sentado de espalda a la dirección del movimiento. Este deporte se caracteriza fundamentalmente por una elevada estatura y gran desarrollo muscular. Desde el punto del control biomédico del entrenamiento deportivo, de la actividad física, como queramos llamarle, según las nuevas tendencias, esto va a posibilitar al remero tener una elevada boga. Podemos encontrarnos remeros que sean de una estatura baja, con un desarrollo muscular fabuloso, y sin embargo va a tener que hacer el doble de esfuerzo para lograr el rendimiento. Por lo tanto, nosotros lo que perseguimos con esta investigación es tratar de lograr la optimización morfológica a través de la unión de la cineantropometría, de la composición corporal y la valoración funcional, que son elementos que vamos a ver en la siguiente lámina.
Siguiente. Cuando nosotros hablamos del deporte de remo, tenemos que analizar las características de este deporte. Este deporte se compite en 2.000 metros, en la modalidad competitiva, pero los entrenadores planifican sus regatas en función de los momentos de la regata. Va a tener un momento inicial. En este momento inicial va a ser desde la partida hasta los 250 metros, donde va a existir un máximo consumo de oxígeno, es decir, cómo se aprovecha la energía desde el punto de vista metabólico, de un 96 a un 100%. Es decir, que estamos hablando de una arrancada muy fuerte, donde se va a crear una deuda de oxígeno, donde los valores de pH van a ser igual a 7,42, que todavía son normales en esta etapa de la regata. Después pasamos a un segundo momento de la regata, donde va a conformar casi el 70 al 80% de la energía que se consume en esta regata, que va a ser de los 250 metros hasta los 1.800 metros. Aquí debemos decir que la intensidad de trabajo baja. Ya existe un acomodo del sistema metabólico. También se debe tener en cuenta los estados funcionales a través de los cuales el deportista va a transitar. Estos estados funcionales son entrada al trabajo, estado estable. Aparece, sobre todo a partir de estos 250 metros, puede aparecer lo que se llama punto muerto, que el punto muerto es un descenso temporal de la capacidad de trabajo. Aquí le resaltamos, sobre todo a los que inician en el deporte de alto rendimiento, la importancia del calentamiento. El calentamiento es vital para cuando vamos a trabajar las pruebas de control biomédico de la actividad física. El deportista tiene que hacer un calentamiento que transite hasta el punto muerto y hasta el segundo aire, que es lo que le sigue al estado funcional del punto muerto. Es decir, este punto muerto, para traducirlo a las personas que no están habituados al control biomédico del entrenamiento deportivo, es un estado donde parece que no podemos seguir trabajando. Aumenta la frecuencia cardíaca, se dispara la frecuencia cardíaca por momentos. Existe un déficit en la respiración en cuanto a la profundidad de la respiración, pero sin embargo la cadencia respiratoria aumenta y parece que no vamos a poder continuar con la actividad física. Sin embargo, esto es un estado que aparece de forma transitoria. Cuando se supera este estado es que ocurre entonces el segundo aire, el llamado coloquialmente segundo aire, pero sí realmente existe. Cuando aparece este segundo aire, casi siempre coincide en esta etapa, cuando la persona no realiza un calentamiento adecuado. Cuando llegamos a los 1.800 metros, ya el remero vuelve a incrementar su trabajo, pasa desde un régimen aeróbico, es decir, donde hay aporte energético por vía aeróbica, se incrementa la frecuencia de remada y se convierte otra vez en anaeróbico. Aquí ocurre un descenso marcado del pH a un nivel muy ácido y vamos a encontrar también, cuando culmina la regata, picos de lactato que oscilan desde los 18,6 milimol por litro, con picos registrados hasta 25 milimol por litro. Por tanto, el remero es una máquina de trabajo que desde el punto de vista energético se traduce en la regata un gasto energético de 36 kilocalorías por minuto. Esto significa que en el día tiene un gasto energético aproximado sobre los 6.000, 7.000 kilocalorías, que debe ser repuesto con la alimentación. Y esta alimentación debe aportarse en función de la calidad del entrenamiento, el tipo de entrenamiento, pero por lo general los porcientos que se le aportan a los remeros es 56% de glúcidos, 27% de grasa y 17% de proteína. Ustedes dirán, ¿cómo se calcula esto? Bueno, existen software, se denominan seres, ayuda a configurar estas dietas y por tanto nos puede aportar energéticamente a todo lo que estamos gastando. El remero al año, para que conozcan un poco más de las características de este deporte,
un remero promedio debe remar entre 5.000 y 7.000 kilómetros al año. Esto implica 1.000 horas de entrenamiento y, por lo general, transita su entrenamiento entre un 70 y un 90% del máximo consumo de oxígeno. Siguiente, por favor. En cuanto a la respuesta hormonal, debemos decir que también hay un marcado aumento de la respuesta hormonal. Sabemos que existen dos mecanismos biológicos que regulan el movimiento o la actividad física. Uno es el sistema nervioso, con el control de las acciones que se van a realizar, es decir, los mandatos y las respuestas, pero el que ejecuta desde el punto de vista metabólico y el que da sustento a las distintas capacidades desde el punto de vista biológico van a ser el sistema endocrino, que a través de las hormonas ejerce su acción y puede dar respuesta a las demandas de la actividad física. En cuanto a la adrenalina, que es una hormona que se libera, pero no a la proporción de la noradrenalina, que es una versión reducida de esta, vemos que al inicio de la regata, un remero como promedio puede tener 0,9 milímetros por litro y puede llegar a un aumento de 19 milímetros por litro. En cuanto a la noradrenalina, que su efecto es simpático, esto quiere decir que activa el funcionamiento de varios sistemas orgánicos, va a incrementar de 2.3 a 79 milímetros. Y esta noradrenalina es la causante de que en una regata el remero como promedio llega a competir con 105 aproximadamente de latidos por minuto y puede llegar a 200 a 205 latidos por minuto. Si nosotros observamos los valores que hemos tenido en cuenta desde el punto de vista biológico que hemos mostrado en la diapositiva, vemos que es un deporte bastante fuerte desde el punto de vista biológico. Hemos registrado frecuencias cardíacas por encima de 230, 240, que desde el punto de vista teórico muchas veces hemos visto fórmulas como la de Fox y Haskell, que es 220 menos la edad, existe la de Tanaka, la de Waley, la de Rodefeld, que son fórmulas que nos establecen un patrón teórico hacia dónde debe llegar la frecuencia cardíaca. Pero muchas veces vemos que en la realidad esto se sobrepasa. Se debe tener cuidado, sobre todo con ese valor máximo teórico, pues muchas veces se queda por debajo de las realidades del deportista. Pero sí nos sirve de un patrón sobre el cual podemos guiarnos. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando un deportista esté terminando la regata, si nosotros por la experiencia nos dice que nos faltan 7 minutos para terminar la regata y el deportista sobrepasó ese umbral teórico, debemos detener la competencia, porque el corazón va a estar latiendo al vacío durante 5 minutos. Y esto es prácticamente imposible y por tanto hay que detener la regata. De ahí la importancia de la valoración funcional del rendimiento deportivo. Muchas veces hemos visto muertes en el deporte, sobre todo en el fútbol últimamente, la muerte súbita, que está asociada a fenómenos cardiovasculares, sobre todo el síndrome del Q de largo. El Q de largo es un tramo latido, para decirlo de esta forma, que se alarga en el trazado isoeléctrico y nos quiere decir que en algún momento va a fallar el corazón. Y esto se puede detectar con los distintos exámenes que se realizan en el deporte. Están los exámenes médicos periódicos, que contienen pruebas de laboratorio clínico y radiográfica, que están la electrocardiograma, el ecocardiograma para ver la morfología del corazón. Es decir, que esto se puede detectar, pero con un sistema riguroso de seguimiento a los deportistas de alto rendimiento. Por tanto, todas estas características que hemos mencionado nos va a permitir resaltar, ¿no?, que para ser remero de alto rendimiento, estamos hablando de una academia provincial, una academia nacional, panamericano, centroamericano, olimpiada, mundial, debemos tener una excelente condición física. Cuando estamos hablando de excelente condición física que cumpla con los parámetros sin antropométricos del deporte, estamos hablando de elevada estatura, condición física, boga, estamos hablando de la brasa, que incide también en la frecuencia de la remada, pero también tenemos que tener en cuenta el máximo rendimiento funcional.
Cuando hablamos de rendimiento funcional, estamos hablando que se logre el rendimiento, pero no a costa de una fatiga extrema. Que no lo logre una vez, sino que sea capaz de repetirlo varias veces. Y que nosotros seamos conscientes de cuál es el pico máximo al cual pueda llegar. Siguiente lámina. Entonces, aquí es donde viene lo que queremos lograr, que es la optimización morfológica. Esto es un concepto, como aparece en pantalla, muy útil para evaluar el estatus del entrenamiento, la presión selectiva y la selección de talentos en deportistas. Podríamos hablar que esto es la sumatoria de la cinantropometría, con la composición corporal, y podríamos agregar el somatotipo, los índices somatométricos o índices antropométricos de proporcionalidad, de maduración. Podemos hablar también que es la sumatoria de un modelo de rendimiento. Este modelo de rendimiento es un modelo actual, creado por quien les habla, también José Raúl Cire Alfonso, el máster en ciencia Mike Martínez y el doctor en ciencia Arcelio Fernández González. Esto es un modelo de rendimiento que en la cineantropometría nos encontramos muchas carencias para poder evaluar el rendimiento funcional. Porque muchas veces, cuando íbamos a publicar algunos artículos, nos decían, sí, debes incorporar la masa corporal activa. Pero cuando hablábamos de masa corporal activa, en la masa corporal activa, según su concepto, es todo lo que se encuentra en el organismo, menos el peso corporal graso. Uno dice, bueno, sí, la grasa no es activa, pero dentro de lo que nos quedaba como masa corporal activa, encontrábamos masa de piel, encontrábamos el peso residual o visceral, que tampoco nos aportaba directamente el rendimiento. Y por tanto, tuvimos que crear nuevas fórmulas para correlacionarlo con el rendimiento que pudieran ser utilizados en la valoración funcional y específicamente en las fórmulas de potencia. Que potencia, según alguna de las fórmulas más utilizadas en el mundo, potencia es distancia recorrida en un test por el peso corporal entre el tiempo. Esta fórmula tenía como decimos nosotros, una incoherencia. Digamos, un deportista que tenía un peso muy elevado nos iba a dar la potencia también muy elevada. Y esto traía consigo de que muchos detractores decían, esa fórmula no es efectiva, porque un obeso podía tener una potencia elevada y sin embargo el rendimiento y la potencia generada en el movimiento era muy baja. ¿Qué es lo que hicimos con este modelo de rendimiento? Creamos el peso de rendimiento que incorporaba los elementos activos de la cineantropometría, como es el peso muscular y el peso óseo, y dejamos entonces como peso lastre a todos los elementos que constituyen un lastre en movimiento, como puede ser el peso de la masa de la piel, y está el peso graso y el peso residual. Son los elementos que vamos a estar abordando a partir de aquí, pero para que sepan cómo vamos a ir gestionando. Y otro de los elementos que se incorpora de novedoso a esta investigación es la valoración funcional, que tradicionalmente en otros países se conoce como pruebas funcionales. Las pruebas funcionales es el método de medida. Muchas veces se confunde en la literatura la medición, pruebas funcionales, valoración funcional. La medición va a ser los instrumentos que nosotros utilizamos para medir algo. Las pruebas funcionales es un método de medida y sin embargo la valoración funcional es emitir un juicio de valor, es decir, por qué es importante realizar esta prueba y qué es lo que significa para el rendimiento deportivo. A eso es lo que nosotros nos referimos con valoración funcional. No es el resultado de una prueba, sino la interpretación de varias pruebas que puede ir desde los resultados de la hemoglobina, desde los resultados del pH, puede ir desde los resultados de la cineantropometría. Digamos, un deportista que tenga un máximo consumo de oxígeno por debajo de 20, estamos claros que es deficiente. Pero ¿por qué es deficiente? Es lo que hay que saber. Si tenemos un deportista que supuestamente tiene un porciento bajo muy graso,
que para el deporte es muy bueno, es excelente, pero también tenemos límites. Los límites están dados entre 3 y 6% de grasa, porque estamos hablando de grasas esenciales. Si está por debajo de 3 y 6 y de 7 y 9, en el caso de la mujer, 3 y 6 para el hombre y 7 y 9 para la mujer, estamos trabajando en zona de grasas esenciales. Y las grasas esenciales son vitales para que funcione el sistema nervioso, para que trabaje el corazón, que no se detiene ni un solo minuto, y para que funcione el sistema endocrino que está trabajando la actividad. Si esto está por debajo de estos valores, por tanto, el rendimiento te va a ir a pique. No vamos a estar hablando de rendimiento funcional. Es decir, la prueba fue mala, pero fue mala porque la cineantropometría no tenía relación, o la composición corporal no estaba apoyando la prueba que estábamos realizando. Si subsanamos el problema del peso, enseguida regresa el máximo consumo de oxígeno a sus valores máximos que debe lograr este deportista. Y por tanto, es que se habla de este concepto de optimización morfológica, que es un poco de interrelacionar la composición corporal con este modelo de rendimiento y la valoración funcional, para entonces hablar de optimización morfológica y hablar de rendimiento funcional de los deportistas. Siguiente lámina. El objetivo general de la investigación es identificar las variables biológicas determinantes en el rendimiento y la optimización morfológica de los remeros. Siguiente. El tipo de estudio realizado, según la finalidad que se persigue en la investigación, es aplicada y su carácter es temporal, pero de carácter transversal. La profundidad del conocimiento que se pretende obtener es descriptivo, la naturaleza de los datos es cuantitativa y cualitativa, y según el marco en que tiene lugar, es de campo o sobre el terreno. Bien. Siguiente. ¿En dónde realizamos estas mediciones? Primeramente debemos decir que estas mediciones las realizamos en la Academia de Remo de la provincia de Matanzas, una academia reconocida a nivel nacional en Cuba, que ha tenido excelentes resultados a lo largo de la historia. Pero nosotros realizamos la investigación, empezamos a investigar en este deporte porque hubo un descenso en sus resultados, y con la investigación logramos elevar los resultados de un lugar 12 hasta los 2 últimos años antes de la pandemia, que alcanzaron el segundo lugar y el primer lugar tanto en la categoría escolar como en la categoría juvenil, y con varios deportistas que subieron a los equipos nacionales, o que fueron incluidos en los equipos nacionales. Esta investigación precisamente se realizó en la etapa de preparación física precompetitiva, es decir, de mayo a junio de 2019, aunque existe todo un seguimiento de años anteriores. Se seleccionó una muestra no probabilística integrada por 25 remeros de la Academia de Remo de Varadero, 18 del sexo masculino y 7 del femenino. La muestra investigada exhibe una edad promedio de 14,60, más o menos un 1,08 de desviación estándar para la edad, con una estatura de 179,50, más o menos 6,04, un peso corporal de 66,75, y el criterio de selección fue el intencional por cuota, supeditado sobre todo a los criterios de inclusión y exclusión de la muestra investigada. Siguiente. En cuanto a los criterios de inclusión, vital para la realización de la valoración funcional, estamos hablando de que, como el deporte de alto rendimiento, a diferencia de como muchas personas piensan que es saludable, el deporte de alto rendimiento es una agresión al organismo. Y por tanto, todos los métodos que se realicen para el control biomédico del deportista son ínfimos, como decimos nosotros. Todo lo que uno puede hacer es ínfimo. Siempre hay que hacer más. Porque por
cuestiones de 0,00 milímetros en el electro se nos puede ir un deportista en el entrenamiento. Por tanto, los deportistas deben saber remar. Para realizar las pruebas que les vamos a proponer a continuación, el deportista debe saber remar, poseer un año como mínimo de experiencia y ser miembro de las categorías escolar o de la juvenil. En este caso, nosotros trabajamos sobre todo con la juvenil. Y los criterios de exclusión van a ser para esta investigación no haber culminado el test de 2.000 metros en el remo ergómetro, o como se reconoce también en otras latitudes, como remo indoor, que, por cierto, ya tiene campeonatos mundiales, tiene campeonatos europeos y que pronto no dudo que esté también en las Olimpiadas. Un requisito para excluirlo es ser de nuevo ingreso. Y otro de los requisitos para excluir a los deportistas de realizar estas pruebas es estar en estado patológico, es decir, tener alguna enfermedad en el momento de la medición o en estado de sobreentrenamiento. Debemos decir que el sobreentrenamiento es la enfermedad del deportista más grave. Aquí existe un quebrantamiento entre lo que ordena el sistema nervioso y lo que se ejecuta en la acción motriz. Podemos encontrar un ejemplo de sobreentrenamiento, deportistas que tienen náuseas al momento de iniciar la competencia, tienen frecuencia cardíaca por encima de 200, cuando llegan a la meta tienen 120 de frecuencia cardíaca. Es ilógico lo que se ve, porque existe un quebrantamiento entre la actividad nerviosa del sistema superior y la acción motriz. Siguiente. ¿Cómo hicimos la recolección de los datos de las variables a controlar? Inicialmente, como un estudio que implica tratar con deportistas, cuando estamos hablando de deportistas, estamos hablando de personas y según los códigos de la Declaración de Helsinki, la persona tiene que conocer los objetivos de la investigación. No podemos realizar, ya sea en el deporte de remo y hacer cualquier deporte que uno vaya a hacer pruebas de valoración funcional o de rendimiento funcional, tenemos que orientar, informar al deportista de qué es lo que va a realizar, cuál es el objetivo de la investigación. Y principalmente, ese objetivo no es del entrenador. Ese objetivo, el que lo tiene que cumplir es el deportista. A veces encontramos deportistas que llegan sin información, que no sabe lo que se va a realizar en la prueba. A ese deportista no se puede realizar la prueba, porque no está preparado psicológicamente para realizar la misma. Y por tanto desconoce de los elementos que se van a tratar en la prueba. Y es importante que ellos conozcan la finalidad y la importancia que tienen para conocer su verdadero rendimiento, el suyo, no el del entrenador. Y por tanto es importante conocer estos parámetros. Segundo, y muy importante, tener un consentimiento informado. El consentimiento informado es un requisito indispensable. En el consentimiento informado se debe brindar toda la información posible al deportista sobre qué va a realizar en la prueba y cuáles son los peligros que tiene de enfrentarse a esta prueba. Digamos, esta prueba sí tiene peligro incluso para la vida, de mortalidad de 0,01% de mortalidad en la prueba. Es una prueba que cuando culmina, si el deportista tiene una baja condición física, puede caer en un shock de gravitación. Hay pérdida de la conciencia. Tenemos que tener todo un aparataje o de logística para realizar estas pruebas. Es decir, debe estar mancomunado con clínicas de medicina del deporte que atiendan este elemento. Tenemos que tener lo mínimo indispensable para los primeros auxilios. Nosotros hemos detectado en estos años de experiencia con los remeros, deportistas que han caído en shock, que nosotros desde a 1 metro sentíamos los latidos del corazón. Fíjense la fuerza con que caen al suelo estos deportistas. Hay que tener todo un aparataje para soportar esto. Y por tanto, aquí prima el requisito de voluntariedad.
Si él no desea hacer la prueba, está en toda su obligación de salir de la prueba y no afecta la calidad del estudio. Pero es un requisito indispensable en el deporte de alto rendimiento, conocer el rendimiento funcional para entonces el entrenador pueda realizar las modificaciones pertinentes en el marco del entrenamiento. Como tercer paso, ya una vez firmado el consentimiento informado al amparo de la Declaración de Helsinki, pasamos a la determinación de la composición corporal. En este caso, evaluamos el porciento y peso corporal graso por el método de la bioimpedancia eléctrica. Es un método muy sencillo, aunque a veces muy costoso si ubicamos balanzas secas que tienen un elevado costo, pero existen otras que pueden ser más económicas, que están en venta en diferentes sitios web, que se pueden utilizar en el deporte de iniciación, y es un método que sí debemos tener en cuenta la correcta hidratación, 12 horas de ayuno antes de hacer esta prueba, porque nos puede falsear con la cantidad de líquidos corporales. Incluso nosotros lo utilizamos antes y después del test de remotometría de 2000 metros para determinar la estimación de pérdida de líquido corporal. Y a partir de ahí nos va diciendo los porcientos de pérdida de líquido corporal, en independencia del porciento de pérdida de líquido corporal, nos va a informar también sobre el descenso posible del rendimiento. E incluso hay peligros por fórmulas que ha utilizado la Organización Mundial de la Salud, que dice que si la persona disminuye en una actividad física el 11% de su peso corporal, estamos en riesgo inmediato de muerte. Nosotros hemos registrado deportistas que han llegado en el remo, en el entrenamiento, hasta pérdida del 7% de la masa corporal. Son entrenamientos muy agotadores. Otro de los elementos que tuvimos en cuenta para la investigación fue el peso residual. El peso residual, lo que se llama el peso visceral, que en este caso, por la fórmula de Bush, esta fórmula incorpora el peso corporal, incorpora 24,1 en el caso de los hombres, se dice que es el 24, por los estudios de cadáveres, nos han informado que el 24,1% del peso corporal para los hombres está conformado por componentes residuales. Aquí estamos hablando del peso visceral, el peso de las misceláneas, uñas, etcétera, que en el caso de la mujer, en vez de calcularlo por 24,1, sería 20,9. Todo esto sería peso corporal por 24,1 o 20,9 entre 100 y nos va a dar el peso visceral que tiene esta persona. Como cuarto paso que hicimos en la investigación es calcular las nuevas fórmulas del modelo de rendimiento. La idea de estas siglas las incorporé acá en la lámina, que nos va a dar el peso lastre. El peso lastre es igual al peso residual más el peso corporal graso. En este caso lo hicimos por el modelo de 4 componentes, que incorpora peso corporal graso, el peso residual, el peso muscular y el peso óseo. Si fueran a incorporar el modelo de 5 masas fraccionales, ya incorporarían en esta fórmula el peso lastre, el peso residual, peso corporal graso y el peso de masa de piel. También calculamos el peso de rendimiento, que sería el peso corporal menos el peso lastre, como tercer componente el índice de lastre, que es el peso lastre entre el peso corporal, y nos va a dar el índice de referencia de cómo nos está incidiendo el lastre en comparación con el cuerpo. Y por último, NR significa la potencia de rendimiento, que se expresa en kilogramos/segundo, que es la corrección que se realizó, donde queda la distancia recorrida, en este caso serían los 2000 metros de la regata de remo, por el peso de rendimiento calculado, que aquí ya serían los elementos activos que inciden en la actividad física, en este caso en la regata de remo, entre el tiempo realizado en la prueba, pero el tiempo realizado en segundos, no en minutos. Siguiente. El quinto paso fue realizar
el test máximo de 2.000 metros en remolcómetro. Esto se realizó con un modelo de remolcómetro AC 11.2 PM5. ¿En qué consiste esta prueba? Primeramente hay que realizar un calentamiento general en tierra, aproximadamente de 10 minutos, un entrenamiento que se debe elevar la frecuencia cardíaca, como hablamos en un inicio, para tratar de transitar de los estados funcionales que aparecen en la actividad física, para tratar de que el punto muerto coincida en este calentamiento. Después se realiza un calentamiento en 10 minutos al 85% de máxima intensidad. Esta intensidad la debemos calcular por la frecuencia cardíaca que vamos a trabajar, y cuando culminen estos 10 minutos vamos a dar una recuperación de 60 a 90 segundos. Nosotros aproximadamente hasta los 105 latidos por minuto damos para que se recupere el deportista, y posteriormente realizamos el test máximo de 2.000 metros con arrancada máxima. Aquí es importante tener en cuenta la planificación del entrenador. No es un test que se realiza, como decimos nosotros, a la máxima intensidad que pueda realizar el deportista, sino porque los deportistas que tengan menos experiencia, entonces van a encontrarse de que a los 500 metros no van a poder culminar la prueba. Por tanto, debemos recordar lo que hablamos al inicio de la conferencia, que la regata se divide en 3, hasta los 250 metros, hasta los 1.800 y hasta los 2.000. Y en dependencia de esa regata, vamos a ir configurando la boga. La boga es la frecuencia de paletadas por minuto que va a ir utilizando en cada momento de la regata, para poder entonces nosotros ir equiparando, ir siguiendo con el deportista. El deportista va a tener colocado un pulsómetro que va a ir registrando la frecuencia cardíaca para ver este pico máximo teórico que pueda registrarse en la prueba, y poder en un momento determinado poder decir que aumente la frecuencia de paletada o que se detenga la prueba en el peor de los casos. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los parámetros evaluativos que se contemplan en esta prueba? En el remolcómetro que mencionamos, se registra el tiempo final y el previsto, es decir, el que lleva en el momento del parcial que está realizando. Él dice el tiempo registrado y en el momento de la regata, por los 250 metros, él le dice, está haciendo un tiempo para 6:50. Entonces, por ahí, los deportistas van regulándose para lograr un tiempo determinado. Se va a registrar la potencia, es decir, el wattaje. El wattaje es, desde el punto de vista bioquímico, es la intensidad de trabajo con que está realizando el deportista, pero por kilogramos de peso corporal. Es decir, este máximo consumo de oxígeno entre la cantidad de kilogramos de peso corporal nos va a indicar ese wattaje de intensidad. Pero esto es un wattaje que calcula y por regresión, por fórmula de regresión, lo calcula solo este equipo. Calcula las calorías, las bogas, la frecuencia máxima y final, el máximo consumo de oxígeno. En este caso, la fórmula, el equipo trae una fórmula integrada, que es la fórmula de Nielsen, que es una fórmula que nosotros no utilizamos porque es una fórmula que se excede en los valores permisibles, no es real. Cuando uno va a la fórmula, se puede encontrar un deportista con una capacidad de trabajo normal y, sin embargo, ahí aparece por encima de los valores élite de los medallistas olímpicos. Por tanto, en la siguiente lámina vamos a observar que esta fórmula tiene una... Siguiente lámina, por favor. En esta lámina vamos a ver que nosotros en este remolcómetro no teníamos el sensor que llevaba el equipo y por tanto tuvimos que utilizar un pulsómetro de esta marca que aparece en pantalla y que calculamos estos indicadores: frecuencia cardíaca máxima promedio, la máxima, las kilocalorías gastadas, los gramos de grasa gastados, el tiempo registrado, tanto por el rango mínimo o máximo establecido por el entrenador. Siguiente lámina, por favor.
Y en cuanto al máximo consumo de oxígeno, nosotros hicimos un ajuste también, porque cuando empezamos a calcular por la fórmula del señor, el autor de este test, de Nielsen, que la fórmula es kilocalorías que la ofrece el equipo, entre el tiempo por 5 nos daba por encima de los valores que tenía. También consultamos 3 fórmulas de máximo consumo de oxígeno, una que incorpora el sexo, en el caso es 1 para los hombres y 2 para el sexo femenino, incorpora el peso y el wattaje, también se excedía para esta fórmula. Y después de consultar varias fórmulas, hicimos una base de datos con los parámetros reales, es decir, los parámetros directos de cambio de oxígeno. Y observamos que, al correlacionar varias fórmulas, observamos que el test de Ley Mercier-Aubin, que se le ha llamado durante muchísimos años test de Tomaquidi, incorrectamente, ofrecía un menor error estándar de la medición y se acercaba mucho más a los valores directos. Y por eso utilizamos el test de Ley Mercier-Aubin para la distancia de 2.000 metros. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Al utilizar esta fórmula de 2.000 metros, ya encontramos que se podían utilizar muchísimos indicadores desde el punto de vista fisiológico, entre ellos la velocidad. Queremos conocer la velocidad, podemos calcularla en metros por segundo, que es la distancia entre el tiempo en segundos. Si lo queremos convertir a kilómetros por hora, porque muchas veces trabajamos con equipos que nos dice la velocidad que llevan estos en kilómetros por hora, es multiplicar la velocidad en metros por segundo por 3,6 y nos va a dar la velocidad en kilómetros por hora. También podemos conocer el equivalente metabólico, que son los METs, que nos va a dar los indicadores de intensidad para la capacidad aeróbica. En este caso es 2,7297 más la multiplicación de la velocidad en kilómetros por hora por 0,8527. Eso nos va a dar el equivalente metabólico, y a partir del equivalente metabólico podemos calcular el máximo consumo de oxígeno relativo. Disculpe, esto es relativo por cada kilogramo de peso corporal. Un MET representa 3,5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Por tanto, si multiplicamos la cantidad de MET registrado en la prueba por 3,5, nos va a dar el máximo consumo de oxígeno. Si a la vez el máximo consumo de oxígeno absoluto, que se expresa en mililitros de oxígeno por minuto, lo multiplicamos por el peso corporal total, nos va a dar el máximo consumo de oxígeno absoluto. ¿En qué se diferencia el máximo consumo de oxígeno absoluto del relativo? El relativo nos indica potencia desde el punto de vista bioquímico. Y el absoluto nos va a indicar la capacidad, es decir, cuánta energía tenemos para gastar en la actividad. A partir del máximo consumo de oxígeno absoluto, si lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca final que tiene este deportista, esto lo estamos calculando para el remo, pero lo pudiéramos extrapolar también para el atletismo o para el fútbol. Si calculamos, realizamos la carrera en 2 kilómetros, hallamos todos los indicadores que nos piden, podemos calcular el pulso de oxígeno. ¿Por qué es el pulso de oxígeno? Es importante, porque nos va a indicar el nivel de entrenamiento. Muchas veces decimos, el deportista tal tiene buen nivel de entrenamiento, y lo hacemos a través de valores empíricos, que no sabemos si tiene un sustento biológico o no. Bueno, el pulso de oxígeno y el volumen de eyección sistólica nos van a dar estos indicadores que estamos buscando, que es el nivel de entrenamiento, y el volumen de eyección sistólica nos va a dar el nivel competitivo. Si es un nivel competitivo élite, si es un nivel competitivo normal, si está en un bajo nivel, etc. Fíjense las bondades que brinda la adaptación del test de Ley Mercier-Aubin. Una, desde el punto de vista estadístico, a través del error estándar de la medición, registrada por valores directos, y
los valores indirectos con esta prueba y con esta fórmula. Y en segundo lugar, por las bondades desde el punto de vista de la valoración funcional, los indicadores que podemos tener para calcular. Siguiente lámina. En cuanto al análisis e interpretación de los resultados, a partir de todos estos elementos que hemos abordado, podemos observar. Siguiente. El análisis descriptivo de la valoración funcional y el modelo de rendimiento para la determinación de la optimización morfológica. Aquí vamos a ver los resultados de los rangos, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, los valores promedios, la desviación estándar y la varianza. En cuanto al máximo consumo del oxígeno, vamos a observar que aquí tenemos un valor de 61,71 valores promedios. Si lo calculamos por el valor original que traía la fórmula, nos iba a dar un indicador cerca de los 85 mililitros por kilogramo menos 1. Estaríamos hablando de que esto sería un campeón olímpico en el maratón. Y sin embargo, los valores reales están sobre el máximo en 61,71 y el promedio en 56,78. Para el sexo masculino, los valores de referencia de la élite mundial en el remo están entre los 60 y los 72. Es decir, estamos hablando de deportistas juveniles, pero sus valores están bastante cercanos. Incluso hay varios deportistas que están en el rango de los remeros de alto rendimiento. Esto nos indica a nosotros de que el deportista tiene la materia prima suficiente para lograr el rendimiento funcional. No es una cuestión de casualidad. En segundo lugar, vamos a observar que según la edad, el 84% registró los valores excelentes en cuanto a la potencia aeróbica, es decir, el máximo consumo de oxígeno relativo. Solo el 14%, el 16%, disculpen, se encontraba en la escala de vida. Según la escala de deportistas de alto rendimiento de remo, vamos a encontrar un 52% insuficiente, ¿sí? Está por debajo de los rangos establecidos. Los rangos establecidos, repito, 60 a 72 para el sexo masculino y de 55 a 65 en el femenino. Y encontramos que el 48% se encuentra dentro del rango. No se encontraron valores superiores, que a eso lo que llamaríamos deportistas talento o élite, o de la alta élite en el deporte de rendimiento. En cuanto al pulso de oxígeno, observamos un valor promedio de 19,45, lo que nos indica que el 36% de estos deportistas tenían un nivel de entrenamiento medio. Ya podemos decir que hay deportistas que no han logrado un alto rendimiento. Y el 64% de estos deportistas tienen un valor de alto nivel de entrenamiento. En cuanto al volumen de eyección sistólica, fluctúan los resultados porque aquí en la tabla, con la premura, incorporamos tanto el sexo femenino como el masculino y entonces los promedios bajaron bastante y entonces el nivel de entrenamiento nos falseó un poco en este resultado. Y entonces nos decía que había 3 deportistas con niveles élites cercanos ya al nivel de alto rendimiento de la élite mundial. Otro de los parámetros que se indican aquí es el peso de rendimiento, el índice de lastre, la potencia de rendimiento. Siguiente lámina. En la siguiente lámina vemos las correlaciones ya para casi que ir concluyendo. Siguiente lámina, por favor. Vemos las relaciones entre estos elementos y el rendimiento deportivo. Aquí vamos a ver relaciones positivas, las que tienen 2 asteriscos son relaciones muy fuertes. Vamos a ver que los indicadores nuevos nos van a indicar correlaciones muy fuertes en relación con el tiempo, digamos la potencia de rendimiento, un valor negativo con el tiempo. Esto nos indica que a medida que aumenta la potencia va a disminuir el rendimiento. Por tanto, es un indicador confiable estadísticamente para determinar el rendimiento deportivo en los remeros. El peso de rendimiento, por supuesto, también va a tener una incidencia. Para ello quisimos también realizar otro estudio de manera muy sencilla, la regresión lineal. Siguiente, por favor. Donde correlacionamos el tiempo de los remeros y ver la importancia estadística que tenían.
rendimiento, tiempo de la remada y los indicadores que se propusieron. Como de menor importancia, el tiempo de la remada. Y con mayor importancia está el peso de rendimiento y el máximo consumo de oxígeno. Y por tanto, la potencia de rendimiento es un valor que se va a resaltar. Por tanto, como es un indicador nuevo, creado hace muy poco, quien les habla, entonces decidimos crear una forma de evaluación para estos ramos. Siguiente, por favor. Siguiente. Observamos a través de los percentiles que fuimos calculando, tanto para masculino como femenino, los percentiles que van desde el 5 hasta el percentil 90, y nos fue ofreciendo valores de potencia de rendimiento como un indicador nuevo para los entrenadores, que pudieran observar si realmente había aumentado la potencia de rendimiento y por tanto la eficacia del trabajo en la regata. Y ustedes dirán, sí, están en número. ¿Qué interpretación tiene esto? Siguiente, por favor. Esto nos va a aportar, siguiente, esto nos va a aportar que los remeros que estén por debajo del percentil 25, la potencia será pobre. En el percentil 25, es decir, mayores de 25 y menores de 50, se va a evaluar de regular. En el percentil 50, por encima del 50 hasta el 75, se va a evaluar de bien, excelente, y los correspondientes al 75 percentil. Y como talento para el remo escolar, pueden los que se encuentren por encima del percentil 90 o en el percentil 90. Y ahí podemos contar con una herramienta que nos permita correlacionar tanto la parte sinantropométrica con la valoración funcional. Es decir, la importancia que otorgan los entrenadores a la sinantropometría y los elementos que se deben tener en cuenta en la valoración funcional. De ahí las conclusiones de la investigación. Siguiente. Siguiente. La valoración funcional, digamos, atrás, por favor. La valoración funcional y la sinantropometría permitieron establecer la optimización morfológica de los remeros y en la obtención de una valiosa herramienta para la selección deportiva en función de tener una potencia real de rendimiento. Se estudiaron 25 remeros de la Academia Varadero, los cuales se le aplicó el test máximo de 2000 metros en remolcómetro y el modelo de rendimiento de la sinantropometría. Y se logró determinar que el porciento de grasa fue bueno, pero con un índice de lastre elevado. La potencia de rendimiento demostró su relación con las variables de la evaluación de rendimiento funcional, avalado por las correlaciones y la regresión lineal. Siguiente. Muchas gracias por la atención prestada. Maestro, perdón, doctor, pues la verdad un tema impresionante. Digo, independientemente de reconocerle y admirarle el dominio que tiene sobre la materia, pues la verdad yo impactado, ¿no? Con estos números, creo que todos nos quedamos nada más en la parte, bueno, al menos yo, perdón, cuando vemos las competencias de remo, ¿no? Digo, obviamente nos imaginamos todo lo que esto implica, sin embargo, hoy que nos lo desmenuzó más, bueno, pues es realmente impresionante, ¿no? Me quedo también con la parte en la que nos habla de que precisamente es tan importante y fundamental el trabajo desde lo que es el calentamiento, de lo que es llevar un seguimiento de los atletas, no solamente en remo, sino en cualquier deporte, ¿no? Y hoy más que nunca queda demostrado, y con esta cátedra que nos acaba de dar, la importancia de la ciencia en el deporte. Sí, creo que ya es algo intrínseco, es algo que ya no se puede ni se debe separar. Definitivamente hoy la ciencia está totalmente involucrada en el deporte y el deporte requiere de la ciencia para que podamos seguir, pues más allá de hablar del concepto de avanzar, creo yo, para que podamos mejorar las metodologías de entrenamiento e incluso la seguridad del propio atleta, ¿no? Exactamente. Nosotros hablábamos de remo,
el modelo funcional, como yo le mencionaba, modelo de rendimiento, disculpen, que se creó para la investigación, se aplicó en 1070 deportistas de 27 deportes. Esto es una parte del resultado que ha sido implementado en 27 deportes. Simplemente, por cuestión de tiempo, seleccionamos el deporte de remo, pero sí es muy importante tener en cuenta todas las herramientas de las ciencias aplicadas para trabajar con el deporte de alto rendimiento, sobre todo. Tomando en cuenta que el deportista hace entrenamientos cada vez más cortos, con cargas de entrenamiento sumamente elevadas, que muchas veces no conocemos que puede soportar este deportista. Y una herramienta valiosa para el entrenador es la alianza con el control biomédico del entrenamiento deportivo. El control biomédico, por su concepto, nos indica que es el control y vigilancia de la salud y del rendimiento. Es decir, aquí no hay una separación de la salud y del rendimiento. Es decir, uno sigue tanto el rendimiento como la salud. Uno trata de lograr altos resultados, pero también no a costa de la vida del deportista. No, definitivamente. Yo creo que la otra parte importante de la que hablaba doctor es el que tenemos que llevar todo este proceso precisamente desde las partes iniciales, ¿no? Llevar esta vigilancia precisamente, una, por la seguridad del atleta, dos, para que precisamente su rendimiento sea más prolongado en cuanto a tiempo, ¿sí? Porque hay veces, bueno, al no tener el conocimiento adecuado de las cargas que tenemos que desarrollar en nuestros alumnos, digo, sobre todo hablando de la parte físico-biológica, creo que es ahí donde entra esa responsabilidad tan grande de pararnos frente a un grupo y decirles, haz esto. Exactamente. Muchas veces nosotros nos paramos frente a un grupo y podemos encontrarnos que un muchacho le gusta el deporte y sin embargo tiene una cardiopatía isquémica y no le informa. Es responsabilidad del entrenador en ese momento la vida de ese deportista en iniciación. En el control biomédico del entrenamiento deportivo existen 3 tipos de examen. Está el examen médico previo, que es el que autoriza la práctica del deporte. Hay un grupo de enfermedades que son invalidantes para el deporte de alto rendimiento, desgraciadamente, ¿no? Tenemos deportistas con muchas condiciones, pero sin embargo el físico no lo acompaña. El físico en el sentido de tanto de los componentes fisiológicos, bioquímicos, que tienen que estar en el organismo, no lo ayudan. Por cada uno nosotros tenemos varios libros que nos dicen hasta más de casi 400 enfermedades que son invalidantes para el deporte de alto rendimiento. Hay otras que son con limitaciones, que son los que compiten en deporte paralímpico, etcétera, pero sí tiene que tener un seguimiento. El segundo examen que se realiza en el deporte de alto rendimiento es el periódico, es decir, no realizamos un examen inicial y nos olvidamos del deportista, sino cada mesociclo de entrenamiento, que son las etapas del entrenamiento, tenemos que ver el tránsito de una etapa a la otra, cómo marchó este deportista. Porque puede aparecer enfermedades ocasionadas por el propio deporte, shock durante la apnea, podemos encontrar colapso ortostático, shock de gravitación, podemos encontrar sobrefatigas, podemos encontrar lamentablemente síndrome de QT largo, que es lo que se reconoce como muerte súbita, que pueden ser detectadas en pruebas periódicas. Por eso hablamos de la importancia de ver el deporte de alto rendimiento como una agresión al organismo, donde las cargas aumentan un 2000% por encima de lo normal. Si estamos hablando que una persona tiene fiebre cerca de los 42,2 grados, que es el límite fisiológico para la fiebre, el metabolismo aumenta un 100% por encima de lo normal. En un entrenamiento de alto rendimiento, digamos, en un club deportivo, el metabolismo aumenta 2000% por encima de lo normal. Es decir, que estamos más cerca de la muerte que de los conceptos de salud. Y bueno, yo creo que retomando también un poco, ya para ir concluyendo esta parte de lo que hablaba, ¿no? Que precisamente muchas veces el entrenamiento de alto rendimiento, pues literalmente es una agresión hacia la funcionalidad, ¿no? Del cuerpo, porque se lleva al límite, ¿sí? Se lleva al límite. Claro,
si este límite es vigilado, si este límite es controlado, pues bueno, los resultados tienen que ser para beneficio, ¿no? El problema está cuando no tenemos los antecedentes, cuando no tenemos el conocimiento precisamente para poder manejar todo este tipo de situaciones. Doctor, la verdad es que este es un tema fabuloso, muy interesante. Lo he mencionado y lo quiero ratificar con usted. Espero que esta sea solamente la primera ocasión de muchas más, que tengamos la oportunidad de que nos comparta sus experiencias, de que nos comparta su conocimiento. Y pues bueno, no me resta más que agradecerle, reconocerle, y pues, doctor, la verdad es que estamos impresionados con esta ponencia. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y eternamente agradecido porque hayan confiado en mí para realizar esta conferencia. Muy bien, les agradecemos muchísimo. Vamos a dar paso ya a la pausa, porque bueno, queremos hacerles la invitación para la ceremonia de inauguración virtual que realizaremos prácticamente dentro de una hora, a las 3:45 de la tarde. Esperamos contar con su presencia. Mientras tanto, bueno, este es el receso más amplio que vamos a tener para que, bueno, puedan, quien guste, pasar a hacer sus alimentos. Y pues los esperamos en una hora aproximadamente, un poquito menos. Queremos ser lo más puntual posibles. Y pues muchísimas gracias nuevamente, doctor. Les agradecemos a todos y estén pendientes para el siguiente enlace para la ceremonia de inauguración.